Hola, muy buenos días. En este domingo de comienzo de Semana de Turismo o Semana Santa o como cada uno lo quiera ver, tenemos aquí un circuito precioso, muy bonito, para resolver de examen de ingeniería informática. Miramos el circuito como les recomiendo siempre por arribita y bueno, ¿qué vemos? Vemos fuentes de tensión constante, resistores, unos capacitores. O sea, es un circuito de, como le decimos vulgarmente, de continua. Un circuito de corriente alterna no es un circuito de continua. Y la letra nos dice que los condensadores están cargados, es decir, que ya no estamos en la etapa transitoria de carga de los capacitores, sino que estos capacitores están ya cargados hace tiempo, por lo cual no habrá ninguna corriente a través de esta rama. Así que cuando tengamos que resolver las corrientes que hay en las ramas del circuito, para nosotros esta rama será una rama en circuito abierto, ya que no circula corriente por ella. Y nos piden lo típico, intensidad por cada rama, el potencial en los puntos indicados en la figura, teniendo en cuenta que aquí tenemos el potencial de referencia 0 en el punto D, la potencia suministrada por los generadores, indicando si absorben o ceden energía. Bueno, pregunta muy mal formulada, como de costumbre. Yo, si estoy preguntando la potencia suministrada, entonces ya estoy indicando que es potencia cedida. No puedo hacer la pregunta de esta forma. Si yo no sé si las fuentes absorben o ceden potencia o su equivalente energía, yo tengo que solicitar la potencia de las fuentes, potencia de las fuentes, indicando si éstas absorben o ceden energía al circuito, o potencia. Si hablo de potencia, mejor hablar de potencia. Hablar todo en términos de potencia o todo en términos de energía también. Otro fallito más que encontramos ahí. Y por último, la carga que adquiere cada condensador y la energía que almacena. He dibujado el circuito que me queda, sin los capacitores, la rama está abierta, y obviamente que lo que nos conviene a nosotros es elegir el método de mallas para la resolución. Entonces aquí elegimos una corriente que le llamamos I sub A, por aquí elegimos otra que será I sub B, y por aquí elegimos otra que será I sub C. Luego ponemos los signos arbitrariamente, de la forma que queramos, más menos, y luego respetaremos esa convención de signos que hemos hecho. Vean, para no complicarme la vida, elijo todas las corrientes en sentido horario. Vamos a recorrer esta primera malla. Salimos del punto D, pum, y volvemos al punto D en esta mallita. Tenemos más FEM1. Bien, y ya vamos sustituyendo. La FEM1 es de 3 volt, menos R1, que es 6 ohmios por I sub A. Luego pasamos por R2. Cuidado, tiene corrientes, esta es una resistencia que comparte corrientes de malla. Como hemos establecido estos signos, más y menos, la IA prevalece sobre la IB, que tiene sentido contrario. Por lo tanto, cuando pasemos por R2, pondremos menos la R2, que vale 2 ohmios por I sub A menos I sub B, y luego pasamos por de más a menos por FEM3, que será menos 1,5, y llegamos al punto D, por tanto, igualamos a 0. Hacemos la distributiva, y al hacer la distributiva nos queda menos 6 IA menos 2 IA, serían menos 8 ohmios por I sub A, y luego menos por menos más 2 I sub B, y luego nos queda, transponemos, porque es 3 menos 1,5 es 1,5 positivo, lo transponemos negativo al segundo miembro, y ya nosotros tenemos por aquí una ecuacioncita. Vamos a marcarla. Vale. Pongámosle un poquito de color a la vida. Ahora sí, esa es la ecuación que me ha quedado. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a recorrer esta otra mallita. Esperen que hice un rayón ahí. Ya me mandé una de las mías. Salimos de B, vamos por C, venimos aquí al punto E, bueno, entonces el puntito E, y volvemos a B. Entonces, pasamos por la FEM2, entonces será más la FEM2, que es 9 voltios, y luego pasamos por R3, menos R3, que vale 3 ohmios por, ¿qué corriente gana? La IB es mayor dado los signos, será IB menos IC, que es contraria. Llegamos al punto E y agarramos para arriba. Bueno, vamos para arriba, de menos a más, pongo más
la R2 que vale 2 ohmios, y en este caso I sub A es mayor que I sub B. I sub A menos I sub B por los signos que yo he puesto ahí que tengo que respetar. Llego al punto B, igualamos a 0. Aplicamos distributiva. En A tengo más 2 ohmios por I sub A. Bien, vamos a ver qué tenemos en B. Menos 3 y menos 2, o sea, menos 5 ohmios por I sub B. Y luego en IC tengo menos por menos más 3 ohmios por IC. Y término independiente tendríamos el 9 volt que lo pasamos como menos 9 volt y tenemos nuestra segunda ecuacióncita. Listo. Bien, ahora lo que nos queda es recorrer la última mallita que es esta. Por ejemplo, salimos del punto D, de menos a más ponemos más 1,5, luego pasamos por R3, de menos a más pongo más R3 que es de 3 ohmios por, ¿cuál es la corriente mayor? IB, dado los signos, IB es mayor. IB menos IC que es contraria. Y ahora ya está, se acabó lo que se daba. Igualamos a 0. Entonces, ¿qué ecuación nos queda ahora? Nos queda 3 ohmios por I sub B más por menos menos 3 ohmios por IC igual a menos 1,5 y esa es la tercera ecuacióncita que tenemos. Ya está, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, el cual tenemos nosotros que resolver. Bien, hay muchas formas de resolver este sistema. Entonces, por ejemplo, para cambiar un poquito y no aplicar sustitución, los métodos tradicionales, lo voy a hacer por determinante. Para resolver el circuito por determinantes aplicando la regla de Cramer, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a calcular un determinante que yo le llamo delta, que consiste en lo siguiente. El determinante delta es el determinante que voy a formar con los coeficientes de IA, IB e IC. Entonces, para eso voy a colocar en una columna todos los coeficientes de la variable A, en otra los de la variable B y en otro los de la variable C. Entonces, vamos a seguir el orden de la que tenemos en las ecuaciones. La primera no tiene A, no hay ningún término con A, entonces pongo 0. Bien, la segunda 2 y la última menos 8. Bien, ahora en B, la primera tiene 3, la segunda tiene menos 5 y la última tiene 2. Y luego en IC la primera tiene el valor menos 3, la segunda tiene el valor más 3 y la última no tiene ningún valor, o sea que ponemos 0. Y tendremos que resolver este determinante. Bien, primero vamos por esta diagonal, que me va a dar 0, 0 por 5 por menos 5 por 0 me da 0, luego 3 por 3 y por menos 8. 3 por 3, 9, por 8, 72, con signo menos 72. Y ahora me queda esta, 2 por 2 y por menos 3, porque no puedo repetir ni fila ni columna, sería 4 por 3 menos 12. Ahora un signo menos y un paréntesis, gran paréntesis grande como una casa. Vamos por esta diagonal. Tengo 3 signos de menos, va a ser negativo, menos por menos más, por menos menos. Y ahora sería 3 por 5, 15 por 8. 15 por 8, lo hacemos con la calcu. 120. Vale, y ahora vamos por esta diagonal. 3 por 2, 6 por 0, 0. 3 por 2, 6 por 0, 0. Vale, o sea que eso es lo que nos queda. Así que hacemos la cuentita y esto nos va a quedar menos 72 menos 12 y menos por menos más 120. Eso nos da 36. Bien, ahora tenemos que hallar, como pretendemos calcular la I sub A, calculamos el delta I sub A, que es el determinante formado de esta forma. Voy a sustituir, ¿no?
la columna que contiene los coeficientes de A por los términos independientes, en el mismo orden, o sea que sería menos 1,5, menos 9 y menos 1,5. Lo otro queda como está, es decir, que sería 3, menos 5, 2, menos 3, 3 y 0. Y resolvemos este determinante. La primera diagonal me da 0. La segunda es 3 por 3, 9 por menos 1,5 me va a dar negativo, y vamos a hacerlo. 9 por 1,5 me va a dar 13,5. Luego, la segunda sería 3 por... perdón, esta me queda 9 por 2, 18 por 3. Menos por menos más, esto me va a quedar positivo, así que sería 18 por 3, me da 54. Tenemos hecha esta, que me da 0, luego hicimos esta, y ahora hicimos esta, o sea que está terminada. Venimos por esta diagonal, entonces ponemos un menos y un paréntesis grande, y hacemos 3 por 5, 15 por 1,5. 15 por 1,5 nos da 22,5, 22,5, y el signo va a ser negativo, porque tenemos 3 signos de menos. Luego esto, 3 por 2, 6 por menos 1,5. Serían 6 por 1,5, eso nos daría 9. ¿Vale? Esta y por esto, y ahora la que me queda es 3 por menos 9 por 0, que eso me va a dar 0. Vale, entonces hacemos las cuentitas y sería menos 13,5 más 54, menos por menos más 22,5, menos por menos más 9, eso nos da 72. Por lo tanto, para calcular la corriente I sub A, simplemente nos va a quedar que tenemos que hacer delta I sub A dividido delta. Entonces sería 72 dividido 36, esto nos está dando 2 amperes. Y vamos a anotarlo por aquí, el valor de I sub A, que será 2 amperes. De la misma forma que hemos calculado I sub A, podemos calcular I sub B. Primero hallamos el determinante delta I sub B, sustituyendo la columna donde estaban los coeficientes de B por los coeficientes de los términos independientes. Entonces hacemos la cuentita y eso me da 261. Si queremos calcular IB, hacemos 261 entre el determinante de los coeficientes delta, 36, y ya tenemos la corriente. Y lo mismo hacemos para calcular el delta IC. Sustituimos la columna que contenía a los valores de IC, a los coeficientes de IC, por los términos independientes, y simplemente resolvemos el determinante, nos da 279. Luego dividimos 279 entre lo que nos dio, nos da 7,75 amperes. O sea que tenemos calculadas las 3 corrientes de malla, y ahora solo nos resta determinar las corrientes por cada rama. Conocidas las corrientes de malla, tenemos que determinar las corrientes por cada rama. Entonces vamos a contestar así. Vamos a considerar dónde tenemos una rama. Rama es lo que tenemos entre dos nudos. O sea, entre B y D, o sea, en esta rama D, A, B, tenemos una sola corriente. Vamos a escribir que por la rama D, A, B, dos puntos, la corriente coincide con la corriente I sub A, o sea que esa corriente será de 2 amperes. Luego, tenemos la rama BE, entonces ponemos así, rama BE. ¿Cuál es la corriente que tenemos en la rama BE? Bueno, es IA menos I sub B, entonces vamos a escribirlo, esa corriente será la corriente de malla IA menos la corriente de malla IB, entonces nos quedará 2 amperes menos IB, que es 7,25 amperes. Eso nos está dando 2 menos
7,25 menos 5,25 amperes. Quiere decir que esta corriente va en sentido de E hacia B, y los signos en realidad serían al revés, pero eso no nos afecta para nada. Dejamos este valor, y si tuviéramos que trabajar con esta corriente, le vamos a dar este valor negativo. Bien, ¿qué otra rama tenemos? Vamos a tener la rama, por ejemplo, la rama BC. En esa rama BC, la corriente, ¿cuál será? La que pasa por la FEM2, que es la I sub B, que es 7,25 amperes. Luego tenemos la rama CE. Rama CE, ¿qué corriente pasa? Pasaría una corriente que sería la intensidad de I sub B, que la tomamos como mayor, menos la I sub C. O sea que nos quedaría 7,25 amperes menos 7,75 amperes. Y eso nos dará 7,25 menos 7,75. Una pereza enorme, hacemos todo con la calculadora. Parece mentira. 0,5 amperes. Pero bueno, si estamos en un examen tenemos que hacer hasta la mínima cuenta con la calculadora, porque con los nervios podemos equivocarnos. Bien, ¿qué otra rama nos queda? Por favor, la rama CD. Bueno, por la rama CD circula IC. O sea, rama CD, la intensidad es IC, que es 7,75 amperes. Y nos va quedando por último la rama ED. Rama ED. La intensidad que tenemos es IA, sería I sub A menos I sub C, entonces nos quedaría 2 amperes menos 7,75 amperes, esto nos dará menos 5,75 amperes. Y ahora sí hemos contestado la corriente que hay por cada rama. Parte B. El potencial en los puntos indicados en la figura. Para ello, he dibujado las corrientes en cada una de las ramas, respetando los signos que habíamos puesto al principio cuando empezamos a resolver el circuito con las corrientes de malla, y he dejado cada corriente que hemos calculado con su signo. Por tanto, si queremos saber el potencial, por ejemplo, en el punto A, vamos a partir que el potencial en el punto D es 0, y eso lo vamos a poner, potencial en el punto D es 0. Y ahora sí, comenzamos. Para calcular el potencial en el punto A, simplemente partimos del potencial del punto D, vamos caminando, aquí tengo una subida de menos a más, o sea, de más 3 volts, y llegamos al punto A donde tendrá cierto potencial. Entonces, hacemos lo siguiente, potencial de D más 3 volts igual al potencial de A, por tanto, el potencial de A ya lo tenemos, 3 volts. Listo. Ahora, si queremos calcular el potencial, por ejemplo, del punto E, podemos ir desde D a E. Potencial del punto D más 1,5 volts será igual al potencial del punto E. Como el potencial de D es 0, igual que en este caso, entonces potencial del punto E vale 1,5 volts. Sigamos. Ahora, potencial del punto C. Bueno, el punto C y el punto D son el mismo punto, dado que no hay nada conectado aquí, así que el potencial de C será 0. Lo ponemos por aquí. Bien, sigamos. Ahora, por ejemplo, si queremos el potencial del punto B, puedo ir directamente desde el potencial del punto A, digo potencial del punto A, y como los signos que habíamos puesto era de más a menos, pondré menos R1 por I1 y tendré el potencial del punto B. Entonces me quedará el potencial del punto A, que es 3 volts, menos R1 es 6 ohmios por I1, que vale 2 amperes. Esto me queda 3 menos 12 igual menos 9 volts, y
y ahí tenemos el potencial del punto B. Vamos a escribirlo por aquí, menos 9 volts. Como vemos, el potencial en referencia a este punto puede darnos positivo o negativo. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos todo. Ya tenemos el potencial de todos los puntos tal cual nos estaban pidiendo. Parte C. La potencia suministrada por los generadores indicando si absorbe o cede energía. Vamos a traducir esta pregunta de la siguiente forma. Vamos a calcular la potencia en cada uno de los generadores y listo. Y vemos qué es lo que nos da. Por ejemplo, para calcular la potencia en el generador 1, en la fuente que llamamos FEM1, entonces vamos a poner FEM1, dos puntos. La potencia en la FEM1 la vamos a calcular siempre como el valor de la FEM por la corriente que la atraviesa. El valor de la FEM dijimos que es FEM1 y a FEM1 la atraviesa la intensidad 1, o sea que nos quedaría 3 volt y la intensidad 1 es 2 amperes. Esto nos da 6 vatios. Cuando la potencia es positiva, es decir, cuando la corriente va de menos a más dentro del generador, dentro de la fuente, esa fuente de tensión suministra potencia. Suministra potencia. Ahora, como la energía es la potencia por el intervalo de tiempo que consideremos medido en segundo, también podemos decir, como son cosas equivalentes, energía y potencia, no son lo mismo, pero son equivalentes, podemos decir que también suministra energía. Bueno, la letra está un poco espantosa, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con la FEM2? La FEM2 será esta de 9 volts. Vamos a calcular la potencia. La potencia en la FEM2 será su valor, que es 9 volts, por la intensidad que pasa por ahí, que es la intensidad 3, cuyo valor es 7,25 amperes. Entonces, eso nos estará dando 9 por 7,25, 65,25 ¿qué? Vatios. Y por último tenemos la FEM3 para calcular la potencia. O sea, esta que acabamos de calcular, también suministra potencia o energía. Vamos a calcular ahora la de la FEM3. Entonces, esa potencia será igual a la FEM3, que es 1,5 volts, por la corriente que la atraviesa, que es esta corriente I5, pero la corriente I5 dio el valor de menos 5,75 por menos 5,75. Esto nos va a dar negativo, entonces será 1,5 por 5,75, nos estará dando 8,625 vatios. Entonces, esta fuente, como esta batería está siendo cargada, por tanto, esta fuente está consumiendo energía o consumiendo potencia o energía. Es decir, que esta fuente estará siendo cargada. Es cuando cargamos una pila. Cuando cargamos una pila o una batería, entonces está consumiendo energía o consumiendo potencia. Parte D. La carga que adquiere cada condensador y la energía que almacena. Habíamos calculado el potencial del punto A previamente y el potencial del punto E. Es entre estos dos puntos A y E que tenemos estos dos capacitores. Bueno, yo he dibujado la situación aquí. Entonces, si conocemos el potencial de A y el potencial del punto B, podemos conocer la diferencia de potencial que existe entre A y B. Esa diferencia potencial serían los 3 volts menos 1,5 volts. Esto nos estará dando 1,5 volts.
¿Qué podemos hacer? Bueno, muy sencillo. A ver, tenemos dos capacitores idénticos, ¿no? Y están en serie. Pero supongamos que si fueran diferentes, ¿no? ¿Qué haríamos? Sustituiríamos estos dos capacitores por su equivalente. Y como están en serie, para hallar la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie es el producto sobre la suma. Sería C1 por C2 sobre C1 más C2. Entonces esto nos quedaría un microfaradio al cuadrado sobre 2 microfaradio. Simplificamos el cuadrado con microfaradio y esto nos da 0,5 microfaradio. Es decir que ahora, ¿qué es lo que tenemos? Entre A y B, pues tenemos un solo capacitor de capacitancia 0,5 microfaradios. ¿Cómo podríamos calcular la carga que tiene este capacitor? Pues muy sencillo, aplicando el concepto de capacitancia. La capacitancia es el cociente entre la carga y la diferencia de potencial. Entonces, como tenemos la capacitancia, la carga que acumula ese capacitor equivalente sería su capacitancia, que es 0,5 por 10 a la menos 6, o podría dejarlo en microfaradios, y en ese caso la carga me daría en microcoulomb, por el delta V entre A y B, que es de 1,5 volt. Entonces, esto nos daría 0,5 por 1,5 será 1,125. 0,5 por 1,5, tiqui, vale, 0,75, perdón. 0,75 microcoulomb o por 10 a la menos 6 coulomb. Bien, esta carga es la que está acumulada en este capacitor, que es el equivalente de estos dos. Ah, pero están en serie. Entonces, cuando dos capacitores están en serie, la carga es la misma. Así que lo que puedo responder es que la carga 1 va a tener el mismo valor que la carga 2 y va a ser igual a 0,75 por 10 a la menos 6 coulomb. Perfecto. Ahora, vamos a calcular la energía acumulada en cada capacitor. A mí me gusta esta forma para calcular la energía en un capacitor, que es la carga al cuadrado sobre 2 por el valor de la capacitancia. Entonces, en el caso del capacitor 1, la carga es 0,75 por 10 a la menos 6 al cuadrado sobre 2 por 1 por 10 a la menos 6. Entonces, esto nos daría, vamos a ver, cuadrado dividido 6. Vale, esto me da, redondeando sería 2,81 por 10 a la menos 7 Joule. Y la energía acumulada en este capacitor es la misma, porque tiene la misma carga, y tiene el mismo valor de capacitancia. Y con esto queda terminado el problema. Bueno, espero que haya sido de vuestro provecho este problema de examen. Y recuerden darle ahí al cuadradito rojo y suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un vídeo, cosa que hago diariamente, le llegue a usted. Y estoy subiendo vídeos de todas las ingenierías, incluso también de ciencia del mar. Bueno, muchas gracias.